Hola, soy el caballo Bayo, el único caballo del mundo que habla de fútbol. Bueno, en realidad, el único caballo del mundo que habla. Hoy vamos a continuar hablando de un tema que ya iniciamos en un video anterior, que es el tema del nacimiento del estilo directo inglés, y que luego, en otros videos sucesivos, opondremos al estilo de juego de pases cortos de los escoceses. Son importantes estos dos estilos porque determinaron la forma de jugar hasta el día de hoy. En el video anterior hablamos de que el fútbol, que fue reglamentado en el año 1863, en el marco del Imperio Británico, al cual debe su gran expansión por el mundo, estaba atravesado por algunos vectores que lo definieron definitivamente. Por ejemplo, la era victoriana, el individualismo, el romanticismo, con el tema del héroe romántico, y también el tema de las escuelas. Porque el fútbol se jugaba justamente en esos lugares y lo jugaban las élites. Esto quiere decir, aquellos jóvenes que se estaban formando para poder llevar adelante el Imperio Británico en el futuro. Este tema es muy importante porque el concepto del héroe, el héroe romántico, marca a fuego la historia de los comienzos del fútbol. Hacia el año 1860 se fundan los primeros clubes y todos los jugadores pertenecían a la clase alta inglesa. Lo que se trataba del fútbol en esa época era algo muy sencillo: permitir que el que tiene la pelota gambetee. Algún pase, bueno, podía haber, pero en realidad el pase no era lo importante. Lo importante era llevar la pelota y meter el gol. Hacia 1885, cuando se legalizó el profesionalismo, valía solo la proeza individual, la sublimación del héroe. Si el reglamento del fútbol decía que ganaba el que metía más goles, entonces había que atacar, porque era la única forma de meter goles, y si entonces había que atacar, era algo muy sencillo: vamos todos al ataque. Pasar la pelota, en esa época, se lo veía como un acto de cobardía. Era simplemente eludir una responsabilidad individual. Básicamente nadie pasaba la pelota, nadie quería pasar la pelota. Eran batallas contra unos pocos defensores. Pensemos, por ejemplo, que un equipo a lo mejor atacaba con 9 u 8 delanteros contra un único defensor. El fútbol realmente se dirimía en una batalla. Podemos decir, por ejemplo, que en muy poco tiempo hubo 26 muertes, innumerables fracturas, y en 8 años, entre el fútbol y el rugby, se contabilizaron 96 muertos. Como dijimos, el delantero que atacaba se encontraba con el defensor, y el defensor lo paraba básicamente de cualquier manera, incluso, por supuesto, de la manera más violenta. Hacia el año 1891 se dictaron las primeras reglas para detener la escalada de violencia. Una de esas primeras reglas, muy importante, fue la creación del tiro del penal. Cometer una falta dentro del área, o sea, muy cerca del arquero, equivalía a una pena conocida como el tiro de la muerte. También se prohibió cargar al arquero dentro del área, porque se le iban todos encima y básicamente lo hacían tortilla. 9 atacantes contra un defensor. Hoy día, 9 atacantes contra un defensor, realmente podríamos pensar que el defensor se come un baile bárbaro. Pero en esa época no era tan así. En realidad, se trataba de un duelo 1 contra 1. Porque ya como hemos dicho, el atacante casi nunca pasaba la pelota. Por lo tanto, ese atacante lo único que hacía era enfrentarse al defensor, tratar de gambetearlo
y luego directamente fusilaba al arquero. El defensor, en ese duelo individual, directamente tenía que pararlo. Y lo paraba de cualquier manera, como ya hemos dicho. Gambeta, velocidad, tiro. Era un mano a mano, directamente. Si ganaba el delantero, fusilaba al arquero. Si ganaba el defensor, teníamos un delantero herido. Los demás simplemente acompañaban. Acompañaban para ver si en alguna de esas la pelota quedaba boyando, se salía de la órbita del delantero y el defensor, la podían agarrar y el que la agarraba hacía exactamente lo mismo. En el fútbol reinaba el caos, básicamente. Lo único que se hacía era seguir al delantero que tenía la pelota, algo muy parecido a lo que sucede cuando juegan los niños pequeños. Había nacido el estilo directo inglés. Este estilo marcará al fútbol para siempre y se opondrá al estilo de juego de pases cortos de los escoceses. En los próximos videos veremos las primeras formaciones del fútbol y los primeros intentos de darle un poco de orden a la cosa.